En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Bueno, hermanas, ya estamos llegando al final de este recorrido, de este camino precioso que habéis hecho, seguramente, con tantas historias que contar, con tantas emociones que compartir. Y bueno, ya toca el regreso el regreso a Galilea. Y por supuesto, con todo lo que espiritualmente esto puede suponernos. La resurrección que debe ser anunciada, la esperanza que debe ser proclamada. Y esa es la misión que a todo cristiano nos toca proclamar también entre nuestras gentes, pensando también entre nuestros migrantes. Ir a Galilea, reconocer a esa Galilea. Por supuesto, tenemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, como aquel relato de resurrección que nos puede iluminar en lo que significa el vivir en clave de éxodo. Ya venimos hablando un poco de esto, ¿no? ¿Cuáles son esas claves que pueden ayudarnos a vivir de alguna manera el éxodo espiritual para poder acompañar a otros en su éxodo? Pasado el sábado, al alborear el primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. De pronto se produjo un gran terremoto, pues el ángel del Señor bajó del cielo y acercándose hizo rodar la piedra y se sentó encima de ella. Su aspecto era como el relámpago y su vestido blanco como la nieve. Los guardias, atemorizados ante él, se pusieron a temblar y se quedaron como muertos. El ángel se dirigió a las mujeres y les dijo: «Vosotras no temáis, pues sé que buscáis a Jesús, el crucificado. No está aquí, ha resucitado, como lo había dicho. Venid, ved el lugar donde estaba, y ahora id enseguida a decir a sus discípulos: ha resucitado de entre los muertos, e irá delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. Ya os lo he dicho». Ellas partieron a toda prisa del sepulcro, con miedo y con gran gozo, y corrieron a dar la noticia a los discípulos. Este relato evangélico precioso, y que en muchas ocasiones durante la liturgia nos lo encontramos, y que siempre sorprende la presencia de las mujeres que son esas primeras testigos del resucitado, que van además con valentía, con gozo, aún en medio del miedo y del temor, deprisa a dar la noticia a sus hermanos, ¿no? Las mujeres que tienen además la sensibilidad, vosotras tenéis la sensibilidad de la acogida a flor de piel, parece con natural, no solamente por vuestra humanidad, sino por vuestro ser mujer. Y ese es un gran papel que yo creo que es insustituible dentro de la Iglesia. A mí me admira muchísimo cómo dentro del ambiente que se genera de acogida en nuestra parroquia, y seguramente vosotras lo hacéis estupendamente, precisamente por lo que voy a decir, es el ambiente acogedor que sois capaces de ofrecer. Y repito, es un papel insustituible dentro de la Iglesia, la capacidad de ofrecer la maternidad, la ternura y la cercanía, solo vosotras. Sois el rostro femenino de Dios. Es que tenéis esta gran tarea de ofrecer esperanza y resurrección a nuestra gente migrante, a que se vayan sintiendo ellos mismos hogar para muchos. Ellos que van en búsqueda del hogar, en búsqueda de un sentido de casa, lo encuentran también en muchas mujeres que tienen esa claridad de la hospitalidad y que tienen el gozo
de poder ofrecer un servicio de acogida, de escucha y de acompañamiento con la delicadeza que solamente, propiamente, vosotras podéis ofrecer. Vuestro papel es muy importante dentro de todo lo que implica el carisma de la hospitalidad. ¿Te lo crees? ¿Os lo creéis? Hay que hacer ese esfuerzo por creerlo. Hay un evento muy importante que quiero resaltar y que San Agustín nos lo hace ver. Hemos hablado muchísimo, seguramente, dentro de nuestros ejercicios espirituales, dentro de las predicaciones de los sacerdotes, en sus homilías, lo que significa Galilea, ¿no? La Galilea de los gentiles. Galilea, que es mirar la otra orilla, mirar la frontera. El Papa Francisco diría, las periferias existenciales. Pues ahí estamos lanzados a volver. Ahí estamos lanzados a dar la buena noticia de Jesucristo resucitado. El mismo crucificado es el resucitado. Y este gran misterio de muerte y vida, este gran misterio de eternidad, también debemos ofrecerlo a nuestros migrantes justamente para acrecentar en ellos la esperanza en su peregrinar. San Agustín decía, Galilea quiere decir migración o revelación. Y en este primer sentido, migración, ¿qué otra cosa puede entenderse sino que la gracia de Jesucristo había de salir del pueblo de Israel para emigrar a los gentiles, quienes de algún modo hubieran creído a los apóstoles cuando les predicaban el Evangelio, si el mismo Dios no hubiese preparado el camino de los corazones de los hombres? Y en este sentido se toman aquellas palabras, va delante de vosotros a Galilea. Y cuando se añade, allí le veréis, se entiende, allí encontraréis a sus miembros. O lo que es lo mismo, le veréis allí vivo, en cuerpo, en todo lo que podréis conocerle. Qué grandes son estas palabras de San Agustín, que hablan justamente de este sentido, de este primer sentido de Galilea, que significa salir. Galilea es ir en búsqueda, Galilea es ponerse en marcha, Galilea es ir corriendo a prisa del sepulcro, de nuestros vacíos, de nuestras oscuridades, de lo que puede ser incluso una desesperanza escondida, aún con miedo, van presurosas, con miedo, pero también con gozo, y corren a dar la buena noticia de que el Señor ha resucitado. La Galilea de los gentiles a la que estamos llamados todos. Buscar en nosotros también cuál es esa Galilea que estamos llamados a contemplar. Ya en términos propiamente de vuestro carisma, el comprender cuál es esa Galilea a la que el Señor os está invitando a brindar y ofrecer vuestro servicio y vuestra presencia. ¿Cuál es esa Galilea? Hay tantas Galileas y vosotras sois expertas, sois maestras del corazón. Una hija de la caridad es una maestra del corazón. Que eso no lo perdáis de vista. Y lo digo con el corazón en la mano, lo digo como un hermano que además os admira mucho, os quiere mucho y que reza mucho por vosotras. Vuestra presencia en este mundo, en esta Galilea, en estas Galileas que os toca contemplar, es muy importante. Tenéis mucho que ofrecer al mundo. Vosotras, mujeres, vosotras, consagradas. Pues a por ello. Qué interesante es mirar cuál es esa Galilea en rostros concretos de nuestros migrantes. Y hacer ese desplazamiento de salir de nosotros mismos a la Galilea de los gentiles, realmente nos cuesta, hacer el movimiento nos cuesta y es doloroso. Y lo hemos dicho ya innumerables veces en estas intervenciones, ¿no? Resulta doloroso desplazarnos, desinstalarnos, en términos materiales, pero sobre todo también de términos espirituales, ¿no? Qué importante es reconocer primero cuál es esa Galilea a la que estamos llamadas,
a que estáis llamadas. Y luego, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos a esa Galilea? Ellas fueron deprisa. ¿Cómo vamos nosotras? ¿Cómo vais vosotras? ¿Deprisa? ¿Cómo vais? ¿Con gozo o con inercia? ¿Cuál es la actitud de salida en la que estamos? El Papa Francisco lo comenta. Actitud de salida, la actitud de la iglesia que sale. Actitud de salida que no necesariamente es un viaje físico, ni es un lugar. Hay una anécdota que os quiero contar. La experiencia con los jóvenes que estamos teniendo en esta parroquia es una experiencia de mucha gracia y de mucho Espíritu Santo derramado en esta parroquia. Desde hace unos meses están llegando, por gracia de Dios, muchos jóvenes muy bien preparados en temas pastorales y de evangelización, con un corazón realmente fervoroso, chicos y chicas que tienen una sed impresionante de llevar el Evangelio entre sus iguales. Y eso ha sido una sorpresa gratísima también para un pobre pastor que a veces no sabe por dónde tirar. Estos jóvenes, por supuesto, que interpelan, estos jóvenes son quienes interrogan, estos jóvenes son los que dan respuestas, estos jóvenes son los que apuestan con fervor, los que apuestan con gozo, con alegría, a seguir llevando el Evangelio, ¿no? Y ellos me compartían una inquietud muy bonita y que tienen mucha razón. Existe dentro de nuestra parroquia una coordinadora de jóvenes que la conforman 8 o 9 jóvenes que son los que dinamizan las iniciativas del resto de jóvenes que están a su alrededor. Unos jóvenes que serán unos 40, 50 jóvenes, el 95% migrantes, porque son nuestros acogidos jóvenes, ¿no?, que llegan a esta parroquia y que van rondando de acuerdo a servicios concretos o actividades concretas. O a iniciativas. Por ejemplo, tenemos un equipo de fútbol que está compuesto de al menos 35 jóvenes que son todos migrantes. Tenemos un grupo de excursión en bici, los peregrinos bike, que se van de excursión cada tanto con bicis y lo conforman muchos de estos migrantes, aunque también hay jóvenes nativos. Es un espacio de encuentro muy bonito esta iniciativa. Tenemos los huertos urbanos, huertos solidarios en los que los jóvenes migrantes acompañan a los mayores a partir de un espacio común, y ese espacio común son los huertos urbanos, el cultivo de hierbas aromáticas y de flores. Estos son excusas para encontrarse. El hecho es que ellos me manifiestan en las últimas reuniones que tuvimos del curso pasado que era curioso, resultaba curioso que el Papa Francisco hablaba de la iglesia en salida, justamente refiriéndose al primer anuncio, a que hay que ir, ¿no?, a contar a aquellos que no conocen a Jesucristo, a los jóvenes, que Jesucristo está vivo y que los ama y que los quiere vivos. Christus vivit. Y qué curioso, dicen, que en nuestra parroquia la salida no es tal, porque tenemos a los jóvenes de primer anuncio dentro de casa. Y esto es un gran privilegio, esto es una gran bendición. Tenemos jóvenes en primer anuncio, es decir, que todavía no conocen al Señor, dentro de casa. Me siento muy bendecido, nos sentimos una comunidad privilegiada. No tenemos que desplazarnos a la calle, a espacios públicos o a espacios seculares o secularizados para poder llevar la buena noticia. Nuestra Galilea la tenemos en casa. Quizás en vosotras ocurre lo mismo. En vuestras obras tenéis a la Galilea en casa. Por lo cual, esto de salida es una actitud importante que hay que tomar en cuenta, que tiene que ver con cuáles son aquellos espacios que nosotros dentro de casa estamos ofreciendo para responder a esta Galilea. Galilea, repito, que tiene muchos nombres: desidia, depresión, sinsentido, vacío existencial, pobreza material, precariedad, desempleo, injusticia, maltrato de género, violencia familiar, prostitución, persecución y un sinfín de situaciones
que forman parte de este rostro. El rostro desnudo de los pobres, diría la Madre Teresa. En ese rostro está escondido Cristo crucificado y Cristo resucitado. ¿Cómo ver la resurrección en la precariedad? Acordaos que Jesús, cuando se presenta ante sus discípulos, Él se presenta con sus llagas vivas. Y aún siendo resucitado, es el mismo crucificado. ¿Qué misterio de amor encierra la resurrección? Y cómo nosotros podemos y tenemos que encontrar en nuestros acogidos, aún en sus cruces, aún en sus historias rotas, a Cristo resucitado, que nos ofrece esperanza. Esa mirada contemplativa de la esperanza, solamente a ti y a mí nos toca vivirla. A vosotras, que estáis llamadas a ser esperanza en medio de la gente pobre. Y a ser también vosotras pobres, espiritual, materialmente, pues da igual. Pobres, para poder realmente ser solidarias y cercanas con la pobreza de los hermanos, ¿no? Es reconocer que en nosotros también hay remiendos. Hay remiendos. Y que aún en medio de esos remiendos y aún por encima del miedo y del terror que nos puede suponer el movilizarnos a realizar la tarea confiada, pues lo hacemos con gozo, tal y como lo han hecho estas mujeres. ¿Cómo vamos nosotros a nuestra Galilea? ¿Cómo regresas después de estos días de ejercicio físico, espiritual y emocional seguramente, y comunitario? ¿Cómo regresáis a esta Galilea? ¿Con mirada nueva? ¿Con una mirada más profunda? ¿O al menos con el compromiso de hacerlo? Seguramente sí, y ojalá que sí. Una mirada más fina a nuestra Galilea nos viene muy bien. Que la Madre Teresa de Calcuta pues diría eso, ¿no? A las Calcutas de hoy. San Juan Bosco diría a los Baldoco de hoy. Entonces, qué importante es entender esos espacios a los que también hay que optar. Hay que optar. Y en este tema migrante, que resulta ser bastante urgente en muchos casos, el acompañar, queridas hermanas, el acompañar la experiencia de la migración, el estado existencial de la migración, que no es una anécdota que contar, no es un episodio en la vida de la gente, forma parte ya del ADN, de lo que significa una visión ante la vida. El que ha vivido la experiencia de la migración tiene una visión del mundo, tiene una visión del hombre, tiene una visión del tiempo, tiene una visión del espacio y tiene una visión de la eternidad, en la que nosotros podemos estar lejos o cerca. ¿Cuál es la distancia que nosotros estamos tomando a esa Galilea? ¿Nos vamos haciendo uno de tantos, sin perder nuestra identidad de consagradas y siendo fermento entre la masa y siendo luz que ilumina la oscuridad de los que están rotos? ¿Cómo voy yo viviendo esta vocación preciosa, la vocación preciosa que tenéis, con una identidad muy concreta? ¿Cómo la estás viviendo? Pregunta de fondo para culminar. ¿Cómo vas a Galilea? ¿Cómo va a ser ese regreso? Y si es importante prepararlo, prepara el regreso. Prepara tu regreso a Galilea. Y comprométete con algo muy puntual para poder tener una mirada más honda de la Galilea a la que estás enviada, para poder responder con atino a lo que significa el acompañar las realidades que te toquen acompañar. Entre esas, la de la migración. Por lo cual, ese regreso que sea una vuelta al corazón. Ese regreso que sea una vuelta al fervor. Ese regreso que sea una vuelta al compromiso existencial, al ofrecimiento de tu vida. Porque, como dice ese eslogan, Jesucristo
no solamente merece la pena, Jesucristo vale la vida, vale la vida. Doy muchísimas gracias a Dios por esta experiencia que he podido compartir con vosotras. Perdonad los ritmos, quizás lo pesado que pueda suponer el hablar frente a ustedes de esta manera. Perdonad quizás el vocabulario muy sudamericano y que a veces habrán términos que no sé si lo comprendéis o que yo me sepa explicar, pues perdonad. Lo que sí es cierto es que lo he hecho con un inmenso amor, con mucha gratitud, solamente con la intención de compartir la vida, y ojalá que haya muchos espacios más como estos para que podamos reflexionar, meditar, orar por esta experiencia maravillosa que significa el acompañar a las personas que viven el tema de la migración y del ser personas refugiadas, ¿no? Con los dolores, pero también con los signos de esperanza y resurrección que estamos llamados a descubrir en medio de nuestra gente. Que Dios os bendiga. Muchas gracias por esta oportunidad. Y pues la pista para este último encuentro es ¿cómo vuelvo a Galilea? Simplemente, ¿cómo vuelvo? ¿Esperanzada o sin esperanza? ¿Cuáles son mis nuevos retos? ¿Y cuáles son los horizontes que puedo vislumbrar cuando vuelva yo a mi destino, ¿no? Sea que te cambien o sea que sigas en el mismo donde estás. Que el Señor te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hasta la próxima, queridos hermanos.